comenzar. ¿Sale? Hechos 6. Y el libro de Hechos 6 nos habla sobre... ¿Hechos 6? Ajá. Sobre la distribución diaria y la muerte de Esteban. Eso es lo que nos habla. Bueno, más bien Esteban fue atrapado, ¿no? Encarcelado. Después Esteban va a ser muerto. Pero eso es lo que nos habla Hechos 6. Entonces vamos a comenzar. Y nos dice la elección de los 7 diáconos. Esto que habla aquí va a ser la distribución diaria. La distribución diaria nos habla del servicio. O sea, ¿por qué? Porque aquí en este tiempo ya los apóstoles ya no podían atender a las mesas. Cuando habla de las mesas es porque no hacía atender a las mesas ni a las viudas. Cuando habla de las mesas es porque se ocupaba de lo financiero. O sea, no se podían ocupar tanto de lo financiero como no se podían ocupar también de la oración o de predicar la palabra. Entonces hubo una disensión entre hebreos y entre helenistas. Los helenistas eran griegos que fueron judíos por la diáspora, pero realmente ellos tenían sus culturas, ¿no? Aquí lo que habla Hechos 6 en esta parte de la elección de los 7 diáconos es el servicio, pero también nos habla de que empezó la murmuración entre ellos. Fíjate, vamos a leer el verso 1, vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor. Te pedimos que tú seas, mi Dios, que tú pongas las palabras en nuestra boca, Señor, y ayúdanos, Señor. Y sé tú obrando, Señor, en nuestras vidas, Señor, y quita, Señor, todo lo que nos estorba para entender tu palabra, para oírla, para ponerla por obra, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, oramos, amén y amén. Entonces el verso 1 dice: en aquellos días, como creciere el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. La distribución diaria es el servicio a las mesas, ¿no? O sea, pero era el servicio a las mesas financieramente. Entonces hubo murmuración. ¿Qué era lo que estaba pasando aquí? Tú puedes ver que dentro de la iglesia puede haber murmuración. ¿Quién mete la murmuración dentro de la iglesia? Satanás, ¿no? O sea, ¿qué era lo que estaba tratando de hacer Satanás? Dividir la iglesia. Y eso pasa hasta con las casas, con las familias, con todo, no solamente en esta parte de la iglesia. La iglesia estaba acrecentándose en este momento, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Hubo murmuración entre los griegos y los hebreos que eran judíos. Los dos eran judíos, pero tenían diferentes culturas. La Biblia también nos dice que nada hagáis por murmuración ni por contienda, ¿no? Sino estimando a los demás mayores que a nosotros mismos. Entonces, ¿la murmuración qué es? ¿La murmuración qué es? O sea, de repente empieza la iglesia y empiezan a hablar mal, o sea, entre ellos, de otra persona. O sea, era lo que estaban haciendo. Satanás estaba tratando de dividir la iglesia en este momento. Entonces, por eso se eligen 7 diáconos. Pero los 7 diáconos, el diaconado, hay parte hasta en Primera de Timoteo donde nos habla sobre un diácono. ¿Qué es un diácono? Un diácono es un servidor, así, o un siervo. Es un servidor. O sea, el diácono a veces se puede oír pomposo, ¿no? En la iglesia. Y te ponen, ¿tú qué eres en la iglesia? Diácono. Pero un diácono es un servidor. O sea, esa es la palabra diácono que viene del griego, que significa diácono, servidor, ¿sí? Entonces era esa parte que estaban buscando. Fíjate, Satanás puede estar dentro de la iglesia con la división, la murmuración y la queja. Cuando hay dentro de la iglesia murmuración, o sea, dentro de la iglesia, ¿quién está sembrando la semilla y quién sembraba la semilla en ese momento? Pues Satanás, ¿no? O sea, él realmente trata de dividir la iglesia para que la obra de Dios no crezca, ¿sí me entiendes? Él trata de que la palabra de Dios no se predique dentro de la iglesia. Aquí estaba pasando esto, o sea, y tú lo puedes ver, ¿no? O sea, dentro de las iglesias, luego de repente, si has estado en otra iglesia, o sea, tú puedes ver que dentro de la iglesia puede haber división. Y es eso, empieza con la murmuración. Y de la murmuración ya empieza ahí a dividirse la iglesia, ¿sí me entiendes? Y eso es lo que hace, o sea, fíjate, siempre cuando hay murmuración o queja, hay oposición. Primero la carne, pero después se levantan los argumentos. O sea, primero empieza con nosotros, ¿no? Es carnal, ¿no? O sea, pero después empieza así, ya, después el enemigo ve una brecha y trata de dividir la iglesia, ¿sí me entiendes? O sea, eso es lo que él trata de hacer. Y lo puedes ver también hasta, puedes decir, no, es que el que predica, o el que esto, o aquel hermano viene vestido así, todo, o mi hermano no me cae bien y todo. Es lo que trata de hacer. En ese momento había habido murmuración dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque la obra estaba creciendo. En ese tiempo ya se estaba acrecentando mucho la obra de Dios.
en el libro de los apóstoles. Fíjate, cuando dice hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Hasta este punto, en el libro de Hechos, los ataques de Satanás a la iglesia se vieron en diferentes lados. Intentó muchas formas de oposición directa e intimidación e intentó corromper a la iglesia desde adentro. Estas estrategias fueron todas sin éxito en parar o estorbar a la obra de la iglesia. Ahora Satanás esperaba dividir y vencer por levantar a un grupo de cristianos contra otros. O sea, causa de división dentro de la iglesia. Acuérdate que unos eran helenistas y los otros eran hebreos. Unos seguían la ley y otros tenían sus culturas griegas. ¿Sí me entiendes? Y había división entre ellos. ¿Quién iba a atender la distribución diaria? ¿Sí me entiendes? O sea, había una oposición grande en ese momento. Fíjate, de los griegos contra los hebreos. Los hebreos eran los judíos más inclinados hacia la cultura judía y la mayoría era de Judea. Y los griegos eran los judíos que se inclinaban hacia la cultura griega y fueron mayormente de la diáspora, de todas las partes del Imperio Romano. La diáspora es la dispersión. Cuando ya de repente, después de la crucifixión de Jesús, empieza la diáspora, empiezan a perseguir a la iglesia cristiana. ¿Sí me entiendes? Entonces, también a veces las obras o lugares donde se predica la palabra, ¿qué es lo que intenta hacer Satanás? Pues que no se predique. ¿Sí me entiendes? O sea, él es lo que intenta estorbar para la obra de Dios todo el tiempo, ¿no? O sea, él va a tratar de hacer ataques o te va a meter argumentos, te va a decir, ¿sabes qué? Dios no es verdadero, Dios no esto, Dios no aquello, te siembra la semilla, pero realmente tú, por eso Pablo nos dice, estad firmes en la fe por el cual fuimos llamados y no volváis al yugo de esclavitud. Entonces, cuando tú estás firme en la fe y tú estás anclado sobre la roca, sabes ya cuál realmente es la verdad, ¿sí me entiendes? Y estás consciente de cuál es la verdad. O sea, sí va a lanzar argumentos, ¿no? Efesios 6 nos dice, ¿no? Que póngase el escudo para apagar los dardos del maligno, ¿no? O sea, él dentro de la iglesia va a tratar de levantar argumentos, va a tratar de dividir la iglesia, pero ¿por qué estaban tratando de así poner en la distribución diaria a 7 hombres o 7 diáconos llenos del Espíritu Santo? ¿Para qué? Para los que estaban como discípulos se dedicaran a la oración. Una iglesia que no ora, una casa que no ora, va a tener problemas. ¿Sí me entiendes? Si tú dejas la oración dentro de tu casa, si tú dejas la oración dentro de tu familia, si tú dejas la oración dentro de la iglesia, tú puedes exponer la palabra, saberte la palabra al derecho y al revés, pero si tú estás dejando la oración, ¿qué va a pasar? El enemigo va a empezar a atacar. ¿Sí me entiendes? O sea, todo cristiano en todos los lugares somos llamados a orar. En este momento también ellos se tenían que dedicar a la oración. ¿Sí me entiendes? O sea, el enemigo siempre trata así de buscar una brecha, ¿no? O sea, y luego tu carne, ¿sí me entiendes? Que se vuelve aliado de él, ¿no? Porque a veces ni es el enemigo, ¿no? O sea, a veces es nuestra carne. Pero ¿qué tenemos que hacer? Pues dedicarnos a la oración. Fíjate, siempre Satanás trata de ver una brecha. Primera de Pedro 5:8 dice, vamos a Primera de Pedro 5:1-8. Primera de Pedro 5:8, fíjate. Este es un versículo ya que lo hemos leído muchas veces. Ve lo que dice Pedro. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual, siga el 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, ¿qué es lo que trata de hacer Satanás? ¿No? O sea, dividir. ¿Qué es lo que te dice Juan? Dice, el ladrón no ha venido sino a matar, a hurtar y a destruir. ¿Y qué estaba haciendo en este momento Satanás? Dividiendo. ¿Y qué es lo que trata de hacer Satanás en todo? Dividir. ¿Qué es lo que siembra él? Siempre la discordia en las familias, dentro de la iglesia. ¿Sí me entiendes? O sea, en todos los lugares, por lo regular, él ¿qué trata de hacer? ¿No? O sea, siembra la semilla. Puede hacer la murmuración, la queja, ¿sí me entiendes? Y de repente, ¿tú qué haces? Tú te inclinas a eso. Y si tú no estás firme en la fe, o sea, como creyente, si tú no estás firme, si tú estás dejando de orar, si tú estás dejando de buscar al Señor, ¿qué va a tratar de hacer él? Una brecha pequeña y se empieza a meter. Y te empieza a meter la duda, la incertidumbre, la inseguridad. Y era lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? O sea, de repente empezaron a murmurar, a buscar una brecha para que la iglesia se empezara a caer en ese momento. Fíjate. Sigamos esta parte, ahora dice así, la distribución diaria. La iglesia primitiva tomó su responsabilidad de ayudar a las viudas seriamente porque no tenían más apoyo, pero también esperaban que estas viudas sirvieran fielmente a la iglesia. En 1 Timoteo 5:3-16 nos sugiere cómo debe de ser una viuda.
Una viuda joven dice que pues, es más difícil porque la viuda joven luego es llevada por sus deseos, por sus concupiscencias y se puede volver a casar. Pero tal vez también hay viudas que pueden servir al servicio de Dios, ¿me entiendes? O sea, hay viudas que son grandes, que su vida es entregada al Señor y que pueden ser para el servicio de Dios. Eso es lo que nos está sugiriendo en esta parte en 1 Timoteo 5, 3 al 16. Tú luego puedes leer. Ahora del verso 2 al 4. Ve lo que dice el verso 2 al 4. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. O sea, los apóstoles en ese momento, ¿qué hacían? ¿No? O sea, no podían estar sirviendo a las mesas. ¿Sí me entiendes? O sea, las mesas se responsabilizaba del entorno financiero, de todo, y atender a las viudas, y no podían dedicarse a predicar la palabra de Dios. ¿Sí me entiendes? O sea, no podían en ese momento hacer eso. Y así también la iglesia, cuando empieza a crecer la iglesia, por eso algunos son llamados así, tienen diferentes dones dentro de la iglesia y diferentes roles dentro de la iglesia. O sea, hay que tener diferentes roles dentro de la iglesia. En este momento, entonces, los apóstoles, como tenían que atender a la distribución diaria, no podían atender la distribución diaria porque iban a dejar la palabra, y la palabra es algo importante porque se tiene que predicar, se tiene que exponer. Acuérdate que en la iglesia Dios nos da así todo, el orden que Dios quiere y cómo quiere que vivamos dentro de la iglesia. O sea, la iglesia no nada más, lo más importante dentro de la iglesia es el predicar el mensaje de salvación. Sí, es lo más importante, pero dentro de la iglesia, ¿qué también hay? Pues es la corrección del hombre, ¿no? O sea, dentro de la iglesia es la palabra de Dios, son los estatutos y mandamientos que Dios nos da. Entonces yo, por ejemplo, platicaba con un amigo el miércoles, y le decía: la iglesia no nada más sirve para que tú seas salvo y te hable de la ira de Dios y todo, sino la iglesia que ayuda a corregir tu matrimonio, a corregir tu persona. La iglesia te ayuda a muchas partes, ¿no? O sea, te muestra tu carnalidad, te muestra tu rol como padre, muestra para los hijos, muestra para todo. Entonces, para eso sirve la iglesia también, ¿sí me entiendes? Para que Dios te corrija también a través de la palabra. O sea, tú eres salvo, ¿sí me entiendes? O sea, somos salvos, sí, ya predicamos la salvación y todo, y hay que predicar afuera también la salvación, que es lo más importante, ¿sí me entiendes? Cristo murió por los pecadores para darles salvación, pero dentro de la iglesia también se debe de predicar la palabra para instruir al hombre. La Biblia te dice en 1 Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios sea perfecto y creado para toda buena obra. La iglesia sirve para eso, para también darnos la guía dentro de la tierra y cómo quiere Dios que vivamos aquí en el mundo, ¿sí me entiendes? O sea, para eso sirve la iglesia, y por eso se tenía que predicar la palabra, aparte para ganar almas, para predicarles de la verdad. En ese momento se tenía que predicar esa parte de la palabra. Fíjate, en estos versos sigue el verso 3, dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Fíjate, ¿para qué querían a los discípulos a los diáconos llenos del Espíritu Santo? Para que ellos se dedicaran a la palabra y a la oración. O sea, tú puedes ser predicador, ¿no? De repente tú eres muy buen predicador, puedes exponer la palabra al derecho y al revés, puedes sabértela, pero también tienes que atender la oración. Es algo muy importante para todo creyente, atender la oración. No se puede atender, por ejemplo, si la obra va creciendo, como en ese momento de los apóstoles, si la obra estaba creciendo en ese momento y todo, algunos se tenían que dedicar a predicar y a orar, y otros se tenían que dedicar al servicio. Por eso en las iglesias ves, de repente en las iglesias grandes ves que hay servidores, ¿sí me entiendes? Y ves que otros se dedican al ministerio a predicar, ¿sí me entiendes? Entonces era lo que estaba pasando en ese momento en el libro de los Hechos de los Apóstoles. O sea, estaba acrecentándose la obra, estaba acrecentándose la iglesia. Y aunque la iglesia sea pequeña, también nos debemos de dedicar a la oración, ¿sí me entiendes? O sea, todo creyente debe de dedicarse a la oración, por la obra, para acrecentarla, por todo, ¿sí me entiendes? Por las almas. Nosotros no podemos convertir a nadie, ¿sí me entiendes? Si tú le estás predicando a alguien la palabra, tú no puedes convertir a nadie, no puedes convencer a nadie de Cristo, de su forma de vivir, de lo que hace, de todo, no. ¿Quién convence al hombre? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence al hombre, ¿sí me entiendes? O sea, nosotros como hombres no podemos convencer a nadie y decirle: ¿sabes qué? Esto te trae problemas a tu vida, esto
pasan estas cosas. O sea, no podemos decirle a nadie, ¿sí me entiendes?, cómo corregir su vida si no es también a través de la oración. El único que puede tocar los corazones también es el Espíritu Santo. Nosotros no somos el Espíritu Santo ni nada, ¿no? Entonces, si tú le estás predicando a alguien, si tú estás orando por alguien, si me entiendes, el Espíritu Santo es el que convence, pero no hay que dejar la oración también como creyentes, si me entiendes. Eso era lo que pasaba en ese momento, no podían dejar la oración, pero también estaban predicando la palabra. No solamente es predicar la palabra y así leer un libro como si estuvieras leyendo una novela de algún novelista, ¿no? O sea, no puedes nada más solamente leer un libro así, ¿no? La palabra, ¿sí me entiendes? O sea, también tienes que entenderla, comprenderla. Fíjate, el verso 2 al 4, sigue el verso 4, me parece que no lo leímos. Ah, no, sí. Fíjate, entonces dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. Los apóstoles explicaron que debían permanecer fieles a su llamado principal, que era la oración y el ministerio de la palabra. Era injusto para ellos gastar su tiempo administrando las necesidades prácticas de las viudas. O sea, no solamente podían así dedicarse a las viudas, sino también tenían que dedicarse a predicar la palabra. O sea, fíjate, ahora, no se trataba de realmente servir y limpiar mesas para estas viudas. Esto habla de manejar administración de los detalles prácticos y financieros relevantes al cuidado de las viudas. Una mesa en aquel tiempo significaba un lugar donde un cambista hacía su colección o cambio de dinero. Los diáconos fueron seleccionados para supervisar la distribución del dinero y las provisiones para los necesitados del convivio. Los diáconos también tenían que ser llenos del Espíritu Santo. ¿Sí me entiendes? O sea, no podía ser cualquier hombre, tiene que ser apto para el servicio. Fíjate, el diaconado, ve 1 de Timoteo 3, ve lo que dice 1 de Timoteo 3. O sea, aquí hay requisitos, tanto para el obispo como para el diaconado. Vete al verso 8. Dice, los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien su casa y sus hijos, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe, que es en Cristo Jesús. O sea, aquí están los requisitos para un diaconado, y en ese momento los apóstoles tenían que ser de esa manera. O sea, si nosotros de repente queremos ser aptos para el ministerio, fíjate, aquí están los requisitos, y los requisitos para un obispo, que es un pastor, es en la parte de arriba también, ¿no? Entonces, aquí puedes ver, ¿no? O sea, y entonces, así estaban los discípulos en ese momento, ¿no? O sea, por ejemplo, Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y Esteban lo veías y lo veías con paz en su corazón. ¿Sí me entiendes? Cuando Esteban lo van así a llevar al concilio y todo, bueno, ya a aprender, tú lo puedes ver a Esteban y era un hombre que reflejaba paz, ¿no? Porque se veía lleno de gracia, ¿sí me entiendes? ¿Por qué? Porque sabía, ¿no? O sea, realmente con quién estaba, con Cristo. Fíjate, cuando dice, nosotros persistiremos en la oración, el hecho de que los apóstoles se ocupaban de la oración y el ministerio de la palabra muestra que enérgicamente hicieron aquellas cosas y cuán consumidores predicar y orar correctamente, ¿no? O sea, debemos de también que orar por la obra, ¿no? O sea, debemos de orar por las almas, ¿sí me entiendes? O sea, si tú quieres que alguna alma llegue al Señor, tienes que orar por ella, ¿sí me entiendes? Y dejar también así a un lado la queja y la murmuración, ¿no? Que era también lo que no crecía la iglesia, ¿no? Si nos estamos quejando y murmurando, también de repente, ¿qué pasa, no? O sea, en ese momento era lo que pasaba dentro de la iglesia. Fíjate, buscad pues, hermanos, de entre vosotros los apóstoles, hablaban al grupo en general de creyentes y perseguían la solución con mucha comunicación y aporte de la gente. Aún les pidieron probablemente, especialmente a aquellos que se sentían agraviados, que sugirieran hombres de buen carácter para hacer este trabajo. Y tú te vas a dar cuenta que la mayoría de los 7 diáconos son griegos. O sea, seleccionaron a griegos, no judíos siquiera, bueno, no a hebreos, pues. Fíjate, a quienes encarguemos de este trabajo, 7 hombres iban a ser escogidos para servir a las mesas. Era servicio sencillo y práctico a que fueron puestos
aún así debían ser bien calificados en el sentido espiritual, especialmente por la razón del peligro de división. O sea, todo el diácono tiene que ser antes bien calificado, ¿sí me entiendes? Todo el diácono tiene que cumplir esos requisitos, ¿no? Para el diaconado. O sea, realmente tú lo puedes ver ahí en Primera de Timoteo. O sea, si queremos servir al Señor, todo diácono, todo obispo debe de cumplir esos requisitos, ¿no? O sea, son un requisito que se tiene que cumplir. Ahora el verso 5 al 7 dice, la selección de los diáconos. Vamos del verso 5 al 7. Dice, sí, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, o sea, hubo una imposición de manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Fíjate, los apóstoles fueron guiados por el Señor, no por la opinión popular. Y por ejemplo, puede ser como cuando Isaías, ¿no? Isaías, acuérdate que era un hombre, que tú lees Isaías 6, y dice que el cuarto se le ilumina porque era un hombre propicio a pecado, ¿no? O sea, cuando dice que era un hombre propicio a pecado, Dios le puso un carbón encendido en la boca para que le pudiera hablar al pueblo, ¿no? O sea, realmente tú lo podías ver con esos discípulos, con esos apóstoles, que eran hombres de fe, y fueron guiados no por la opinión popular, ¿no? O sea, realmente sino por los mismos discípulos que los escogieron, porque la opinión popular, la opinión de los demás, ¿qué puede decir, no? O sea, puede desviar, puede otra vez haber murmuración dentro de la iglesia. Fíjate, Esteban, Felipe y Procoro, los 7 hombres todos tenían nombres griegos, indicando que probablemente eran helenistas ellos mismos, y la gente mostraron gran sensibilidad hacia los helenistas, ofendidos poniendo a helenistas para cuidar de la distribución de las viudas. O sea, ellos mismos pusieron a griegos, ¿no? A griegos. Fíjate, ahora dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. En este caso el pueblo nominó a los hombres y a los apóstoles los aprobaron imponiéndole las manos después de orar por la dirección y la aprobación del Señor. ¿Quién aprobó a estos apóstoles? ¿Quién aprobó a estos discípulos, a estos diáconos también? El Señor, ¿sí me entiendes? O sea, al final de cuentas dice que en el diaconado, en 1 de Timoteo 3, dice que primero el diácono tiene que ser probado. Antes de todo, tenemos que ser probados. O sea, no probados así por prueba en la calle, ¿no? O sea, lo que nos pasa en la vida, sino probados para ver si es apto para el ministerio. O sea, que sea probado. ¿Sí me entiendes? O sea, que tú pruebes a la gente, a las personas, cómo es honesto, cómo vive, qué está haciendo de su vida, cómo lleva su vida, cómo gobierna su casa, cómo está viviendo dentro de su casa, cómo trata a su esposa, cómo trata a su familia. ¿Sí me entiendes? O sea, así debe de ser el creyente, ¿sí me entiendes? O sea, tiene que ser probado. Si alguien quiere servicio, tiene que ser probado. ¿Cómo está viviendo? ¿Cómo está su comunión con Dios? ¿Cómo él está viviendo delante de Dios? ¿Cómo es aprobado por los de afuera? ¿Sí me entiendes? O sea, tiene que ser probado primero, todo diácono. Fíjate, dice, la palabra diácono significa simplemente siervo. Y estos hombres seguramente fueron siervos y podían reclamar la misma promesa por servicio fiel que Pablo específicamente hizo a los diáconos en 1 de Timoteo 3:13, lo que leímos. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que dice cuando uno es diácono, cuando uno es servidor de Dios? Los de afuera, o sea, estamos en boca de todos. Y si de repente el que está dentro de la iglesia y su testimonio afuera de la iglesia es diferente, ¿qué van a decir los de afuera? ¿Sí me entiendes? O sea, el diácono realmente tiene que estar sujeto a Dios y el servidor de Dios tiene que estar sujeto a Dios. Si no, los de afuera que dicen, no, murmuran. ¿Sí me entiendes? O sea, dicen, no, lo que dice no lo hace. ¿Sí me entiendes? O sea, nos volvemos un testigo falso. O sea, que nuestras acciones también lo demuestren eso. Fíjate. Y dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. Ahora el verso 8 al 10, el testimonio de Esteban para Dios. Vamos a cambiar, aquí ya es el arresto de Esteban. Este es el primer mártir según la Biblia. Esteban fue el primer mártir, ¿sí me entiendes? Según la Biblia. Y dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo.
Esteban era un hombre comprometido a Dios, pero era un hombre que también obedecía a Dios. O sea, cuando tú leas en la Biblia que era lleno de gracia y de poder, y todos los hombres, pues lo puedes ver con Daniel, con José, todos los hombres que fueron llenos de gracia y de poder, ¿qué hacían? O sea, tenían un compromiso con Dios, tenían una lealtad con Dios y obedecían a Dios, ¿sí me entiendes? O sea, realmente lo seguían. Fíjate, dice así: entonces se levantaron unos de la sinagoga llamado de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban. Probablemente estos de Sicilia era donde militaba el apóstol Pablo. Porque Pablo, cuando tú lees su conversión en el libro de Hechos mismo, Pablo dice que era de Sicilia, ¿sí me entiendes? O sea, el mismo Pablo en ese momento tal vez, bueno, estaba consintiendo la muerte de Esteban, y lo va a decir la Biblia, el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, fue quien perseguía a Jesús hasta la muerte. Entonces por eso se menciona aquí a Sicilia. También probablemente Pablo en ese momento estaba ahí como judío. Acuérdate que Pablo se muestra fariseo de fariseos, judío reacio, ¿sí me entiendes? Y perseguidor de la iglesia cristiana hasta la muerte, ¿no? O sea, fue alguno de los que consintió la muerte de Esteban. O sea, aquí puedes ver también, o sea, en este voy a poner un paréntesis, puedes ver que un hombre que a lo mejor, o sea, el que persiga a la iglesia y de repente tú estás en la calle y le estás predicando a alguien y de repente, ¿qué dice, no? O sea, te empieza a perseguir como cristiano y dice, ay, estos cristianitos, ¿no? O sea, se empieza a burlar. Pero Pablo era así, ¿no? O sea, entonces no lo deseches, tienes que orar por él, ¿sí me entiendes? O sea, yo era perseguidor de la iglesia cristiana, ¿no? Yo decía, no, estos cristianos, ¿no? O sea, ¿sí me entiendes? Y mira aquí, hablando de Dios, ¿no? ¿Sí me entiendes? Entonces, el que a veces tú de repente digas así, lo deseches y de repente digas, no, este hombre más nunca le va a entrar a Jesús, nunca esto, se burla mucho de Dios, no, ¿sí me entiendes? Y sigue orando por él. Y no lo deseches, o sea, acuérdate que cuando se burla, no se está burlando de ti, ¿no? Se está burlando de Dios, ¿sí me entiendes? O sea, y no lo deseches, ámalo, ¿sí me entiendes? En cualquier momento puede alcanzar la gracia. Acuérdate que esa alma puede ser perdida, ¿no? O sea, y no podemos, la iglesia no es llamada a desechar a nadie, ¿no? O sea, realmente la iglesia no es llamada así a decir, ay, no, estos me caen bien, estos sí, estos no. La iglesia es llamada a ¿qué? Pues a predicar, ¿no? A ganar almas, ¿no? O sea, a anunciar, ¿sí me entiendes? O sea, para eso es llamada la iglesia, no que así la iglesia de repente. La misma palabra te dice que el siervo de Dios tampoco puede ser contencioso, no puede ser envidioso, no puede ser altivo, soberbio, orgulloso, ¿sí me entiendes? No puede estar desechando a los demás también, o sea, así se debe mostrar el cristiano, ¿no? O sea, si tú realmente como cristiano no estás teniendo esos frutos del Espíritu, ¿sí me entiendes? Si te estás así, de repente andas en envidias, en celos, en contiendas, en iras y todo, ¿sí me entiendes? No estás bien cimentado en Dios, ¿sí me entiendes? Si tú como cristiano estás viviendo así, no estás bien cimentado en Dios. Entonces tú tienes que decirle a Dios, examina mi corazón y pruébame, y muéstrame si hay camino de perversidad en mí. Si tú estás odiando a los demás, si tú de repente estás contendiendo con los demás, si tú a todos ves mal, si tú te quejas de todos, si tú estás murmurando de todos, si tú estás contendiendo con todos, realmente ahí no está el Espíritu Santo dentro de ti. ¿Sí me entiendes? Lo que está siendo gobernado es por tu carne, necesitas arrepentimiento. ¿Sí me entiendes? Porque ni siquiera es Satanás. Entonces así se debe demostrar el cristiano, ¿sí me entiendes? El cristiano debe de amar. Fíjate, Saulo de Tarso perseguía hasta la muerte a la iglesia, y aquí está Saulo, y después vas a ver cómo martiriza a Esteban, pero después Saulo tiene un encuentro con Jesús, se arrepiente y empieza a predicar la palabra, ¿sí me entiendes? Así se tiene que mostrar el cristiano, ¿sí me entiendes? Amoroso. ¿Cómo fue Jesús? Jesús fue flagelado, Jesús fue humillado, ¿sí me entiendes? Abatido, ¿sí me entiendes? Jesús, y nunca agarró y dijo, a ver, una legión de ángeles que descienda del cielo y que mate a todos, no. O sea, vio un amor al mundo, ¿sí me entiendes? De ahí un versículo, Juan 3:16, que de tal manera amó a Dios al mundo, que ha entregado a su único Hijo para quien cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate, en esta parte, sigamos. El verso 10, me parece que es hasta el verso 10 esta parte. Vamos a seguir, sí. Dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Cómo era lleno Esteban? O sea, fue martirizado, ¿sí me entiendes? Fue el primer mártir de la Biblia y les predica, tú vas a ver Hechos 7, les predica así todo lo que hicieron los judíos y cómo les fue dada la ley y cómo les fue dada a los reyes y todo, y aún así no entendieron.
pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y les estaba predicando la verdad, y después fue apedreado Esteban, ¿sí me entiendes? O sea, pero era un hombre lleno del Espíritu Santo, así tenemos que decirle. Lucas nos dice así, ¿no? Que qué hijo que tiene un padre le va a pedir un pan y le va a dar una piedra, o le va a pedir una serpiente y le va a dar un pescado. ¿Cuánto más si nosotros le pedimos el Espíritu Santo, Dios nos lo dará? O sea, ¿qué es lo que tiene que pedir el creyente a Dios? El Espíritu Santo, ¿sí me entiendes? Si tú estás viviendo como creyente, tienes que pedir al Espíritu Santo. Eso era lo que tenía Esteban en ese momento. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios estaba sobre él. Fíjate, dice: Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Dios hizo grandes prodigios y señales a través de los apóstoles, pero también a través de otros como Esteban, uno de los siervos escogidos para ayudar a las viudas. Dios usó a Esteban porque estaba lleno de gracia y de poder. ¿Por qué usó Dios a Esteban? Estaba lleno de gracia y de poder. Estaba lleno del Espíritu Santo. O sea, si queremos que Dios nos utilice, o sea, ¿qué tenemos que pedir? El Espíritu Santo, y tenemos que pedir los frutos. ¿Sí me entiendes? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Paz, paciencia, benignidad, dominio propio, templanza, mansedumbre, fe, bondad, gozo, alegría. O sea, como cristiano, ¿cómo tienes que vivir? Como cristiano, si tú te estás afligiendo por el mundo, por los deseos de la carne, si tú te estás afligiendo por lo que acontece, ¿cómo estás viviendo? Pues en la carne. Hay dos tipos de cristianos, un carnal y un espiritual. El espiritual, ¿qué piensa? Las cosas del espíritu. ¿Cómo estaba Esteban? ¿Sí me entiendes? Siendo arrestado, siendo todo, pero dejando todo por Cristo. ¿Y cómo debemos de vivir los cristianos? O sea, si tú eres un seguidor de Jesús y si nos consideramos un seguidor de Jesús, ¿cómo debería de vivir todo cristiano? ¿Sí me entiendes? Pedirle el Espíritu antes de buscar toda la añadidura, antes de buscar todo lo que a ti te guste, todo lo que tú quieras para tu carne. Busca primero al Espíritu Santo, busca primero a Dios. Dile: dame, Señor, ese fruto del Espíritu. Ayúdame a amar a los demás, que yo muera, que tú crezcas, que tú habites en mí. Ayúdame a tomar mi cruz, negarme a mí mismo. Ayúdame a ir en pos de ti. Ayúdame a no amar al mundo. Ayúdame a desechar lo que a ti no te gusta en mi vida. ¿Sí me entiendes? O sea, ese es un hombre lleno del Espíritu. O sea, Esteban estaba siendo lleno del Espíritu, mostraba la gracia y el poder de Dios y hacía señales y prodigios delante de Dios. Así tiene que ser el hombre lleno del Espíritu. ¿Sí me entiendes? O sea, realmente pedírselo. ¿Sabes qué, Señor? Yo estoy batallando tanto con esta área de mi vida. Me está costando tanto esta área de mi vida en la carne. Estoy peleando con todos, estoy contendiendo con todos. Me aflijo, me preocupo, me airo. ¿Sí me entiendes? Dejo de orar. Dejo de hacer lo que a ti te agrada. Estoy viviendo en la carne como cristiano. ¿Sí me entiendes? O sea, el cristiano es lo que tiene que ser. ¿Sí me entiendes? O sea, realmente ser un seguidor de Jesús, morir a Él mismo. Por eso Jesús dijo que quien quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, seguir a Jesús es dejar de atrás tu carne. Seguir a Jesús es crucificar tu carne con tus deseos y con tus pasiones y clavarla en la cruz. Así debe de vivir el cristiano. O sea, ya que ya no reine el pecado pues mortal en ti, y que lo obedezcas conforme a tus concupiscencias. O sea, que ya no reine. Si tú estás viviendo así en la carne, si tú estás de repente murmurando, quejándote, ¿sí me entiendes? Odiando a los demás, peleando con los demás, airándote con los demás, ¿sí me entiendes? Preocupándote por lo que sucede en la economía, en el país, en todo, ¿sí me entiendes? Realmente no estás viviendo como cristiano, estamos viviendo en la carne y estamos siendo afligidos. Pero si tú le estás dando más tiempo a la oración, más tiempo a la palabra, más tiempo a la comunión con Dios, ¿cómo vas a ser? Vas a ser lleno del Espíritu. Tienes que darle más tiempo a Dios, que Dios crezca y que tú mengues. Eso es lo que tiene que hacer un cristiano. O sea, no estoy diciendo ya deja todo, ¿no? Y deja tu trabajo, deja tu vida, ¿sí me entiendes? Pero sí te estoy diciendo así, entrégate más a Dios. Hay que buscar más al Señor. Si queremos paz en nuestro corazón, si queremos ver la mano del Señor en nuestras vidas, ¿sí me entiendes? ¿Qué tenemos que hacer? Esteban lo estaba viendo en ese momento, ¿sí me entiendes? Ahora, fíjate, esta parte. Dice, hay una pequeña discusión acerca del texto, de que si el texto original de Lucas decía que Lucas estaba lleno de gracia y de poder, o lleno de fe y de poder. El significado es esencialmente igual, porque vivir en fe es caminar en la gracia de Dios. ¿Cómo debe de vivir el cristiano aquí? Por fe, no por vista. ¿Cómo estamos viviendo como cristianos? ¿Por vista o por fe? ¿Estamos caminando con el Señor? ¿Estamos confiando en Él? ¿O estamos confiando en nuestro intelecto? ¿Sí me entiendes? O sea, tú como creyente, ¿cómo estás viviendo? Hazte la pregunta por dentro. O sea, ¿estás teniendo fe en el Señor? ¿Estás confiando plenamente en Él? Y si no estás teniendo fe,
¿Qué está pasando? O sea, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo estás viviendo como cristiano? ¿Con la duda, con la incertidumbre, con el temor, con la preocupación, con el enojo? ¿Sí me entiendes? ¿O realmente sí estás siendo lleno del Espíritu, ¿no? Y estás caminando por fe como cristiano y estás confiando en Dios plenamente en todo? Cuando digo en todo, es en todo. ¿Sí me entiendes? O sea, como creyente debes de confiar en Dios en todo. No debes de confiar en tus propias fuerzas, en tu intelecto. Si tú estás confiando en ti mismo, o en lo que eres, o en lo que tienes, estás confiando mal. Si tú confías en Dios de todo, si me entiendes, que es tu proveedor, que es tu ayuda, que es tu fortaleza, que es tu escudo, si me entiendes, estás caminando en fe, porque no estás caminando por lo que estás viendo, por lo que te está sucediendo. Porque cuando te pasan las cosas que dices, ay Señor, me has dejado, ¿y por qué no vas y oras? ¿Y por qué no vas y buscas la palabra? ¿Y por qué no vas y le das un tiempo al Señor? En vez de que crezca tu carne, tu miedo, tu temor, si me entiendes, tu ansiedad, tu preocupación, tu duda, tu enojo, ¿por qué no le das tiempo al Señor? ¿Sí me entiendes? O sea, así deberíamos de vivir todos los creyentes. Fíjate, el verso 11 al 14 dice así: entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemias contra Moisés y contra Dios. O sea, fíjate, sobornan. ¿Por qué? Porque no pueden ver delito en él, como con Jesús. Está pasando lo mismo que le pasó a Jesús. ¿Qué hizo Judas, no? O sea, por 30 lingotes de plata vendió a Jesús. Y aquí está pasando lo mismo, lo están sobornando porque no le encuentran cosa mala. ¿Sí me entiendes? Fíjate, y dice, y soliviataron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. O sea, la ley ya había descendido del cielo, ¿no? Jesucristo ya había venido en carne y ellos seguían todavía y siguen hasta la fecha todavía. Y ellos piensan, y tú platicas con un judío y ellos piensan que todavía va a venir, que dicen así, ¿no? Hashem no puede tomar forma de hombre, ¿no? Y tú lo puedes ver, Jesús descendió del cielo, ¿no? El creador de todo, el Dios en la carne, y Él es Dios en la carne, ¿no? Y estaban diciendo, es que estás blasfemando en contra de Dios. ¿Por qué blasfeman en contra de Dios? Porque Jesús así se mostró, ¿no? Él es Dios en la carne. Muéstranos al Padre. ¿Cuántas veces he estado con ustedes y me dicen, muéstranos al Padre? Jesús es Dios en la carne. Jesús descendió del cielo y tomó forma de hombre para morir por todos los hombres. Y ahora dicen, y es que blasfema en contra de la ley de Moisés, porque está predicando a Cristo crucificado. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿te das cuenta? O sea, ahora qué dicen, ¿no? Y eso es lo que pasa hoy en día, ¿no? O sea, hablábamos al principio, ¿no? De repente entre iglesias, ¿no? No, esos evangélicos no tienen la verdad y están en el error y no, y ellos impusieron su religión. No, esto no es. Y te dicen así, es que es religión, ¿no? O sea, y todas las religiones son los mismos, ni saben lo que hablan, ¿no? Y dice, y el judaísmo, y el cristianismo, y el catolicismo es lo mismo, y el budismo, no, o sea, ¿sí me entiendes? ¿Cómo se mostró Jesús, no? Tú que sabes la verdad, ¿qué dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Jesús descendió del cielo y tomó una forma de hombre y murió por todos los hombres para darnos salvación. Y era lo que estaba hablando, ¿no? Esteban. Estaba predicando a Cristo crucificado. Y después, ¿qué pasó con Esteban? ¿Sí me entiendes? O sea, le están diciendo que está blasfemando en contra de Moisés porque predica a Cristo y en contra de Dios porque dice que Cristo es Dios. Pero sí es. ¿Sí me entiendes? O sea, si tú dudas de que Cristo descendió del cielo y tomó forma de hombre, o sea, Dios descendió del cielo y tomó forma de hombre, tú lo puedes leer en Juan, ¿no? O sea, dice que no diga que Cristo vino en carne, ¿sí me entiendes? Y descendió y es Dios en la carne, es del espíritu del anticristo, ¿sí me entiendes? Porque es el que se opone. Entonces todos los creyentes, todos los cristianos sabemos que Cristo es Dios y que tomó forma de hombre y es el mismo, ¿sí me entiendes? Que la Trinidad, o sea, 3 son 1 y creemos en eso, ¿sí me entiendes? Porque lo hemos visto a través de la Escritura, nadie nos lo ha contado y tienes que escudriñar la palabra para saber también bien porque Jesús vino a morir por ti y qué fue lo que hizo, y Jesús es antes de todas las cosas. Fíjate, cuando dice sobornaron a unos para que dijesen, los oponentes de Esteban no podían ganar una pelea justa, así que usaron mentiras y estrategias ocultas para cambiar la opinión pública en contra de Esteban. ¿Y eso qué trata de hacer? Desacreditar. ¿Y qué va a tratar de hacer Satanás? Se sigue levantando, ¿no? ¿Y qué trata de hacer? Desacreditar a Cristo. ¿Y qué trata de hacer? Pues perseguir a la iglesia.
Acuérdate que estamos viviendo el Día del Hombre, según la Biblia. Porque el Día del Hombre, ¿qué es? Dios le da el libre albedrío al hombre, ¿sí me entiendes? Pero después del hombre va a venir el Día de Dios, que es el juicio de Dios en la tierra, y Él juzgará el pecado de la humanidad. Entonces vivimos el Día del Hombre, y Dios le da el libre albedrío. ¿Y qué es lo que hace Satanás? Pues mete argumentos contra la iglesia, ¿no? Aquí lo estaba haciendo a través de los judíos, y trataba de desacreditar a Cristo. Y eso es lo que hace Satanás, siempre desacredita a la iglesia. Fíjate, así va a ser durante el tiempo de la gran tribulación. Echarán a algunos en la cárcel, lo dice Apocalipsis, y así era en el tiempo de los profetas. Satanás a través del hombre trata de desacreditar a la iglesia, y lo peor es a veces entre cristianos. Cuidado con la murmuración. Coré fue tragado porque empezó a murmurar contra Moisés. Si tú lees Números 14, dice que un séquito de levitas fue tragado por la tierra porque empezó a murmurar en contra de Moisés. Y Moisés se mostró como un intercesor. Dios mandó serpientes porque el pueblo murmuraba en contra de Moisés. Fíjate, normalmente Lucas no sabía lo que los oponentes de Esteban sobornaron a unos para que dijesen. Posiblemente sabía porque un hombre llamado Saulo de Tarso, ahí por eso está mencionando Sicilia, estaba entre los oponentes. Algunos de ellos eran de la región de donde venía Pablo, de Sicilia. Saulo, quien después vino a ser conocido como Pablo, el apóstol, pudo haber dicho a Lucas de este incidente. Fíjate cuando dice, Esteban está en la razón, por lo cual nunca deberíamos dejar que la opinión pública moldee la visión o el enfoque de la iglesia, pero dejar que descanse en la palabra eterna de Dios. O sea, Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo, y lo seleccionaron los apóstoles, no lo seleccionó nada más, y fue lo que hizo Esteban, ¿sí me entiendes? Y no se debe de descansar en la opinión pública, en los de afuera, sino que realmente descanse en Dios, o sea, como estaba en la palabra Esteban. Fíjate, dice, lo acusaron de estas cosas porque Esteban claramente enseñaba que Jesús era mayor que Moisés, palabras blasfemas contra Moisés. Jesús era Dios, palabras blasfemas contra de Dios, ya lo dijimos. Jesús era mayor que el templo. Acuérdate que los judíos adoraban el templo, por eso están en el muro de los lamentos, quejándose y esperándose a que venga Dios, pero Dios ya vino en carne, ¿sí me entiendes? Y va a venir por segunda vez. Y Jesús era, dice, y palabras blasfemas contra este lugar santo, y Jesús fue el cumplimiento de la ley. Acuérdate que la ley descendió del cielo, palabras blasfemas contra la ley, y Jesús era mayor que sus costumbres y tradiciones religiosos. Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres, ¿no? O sea, eso era lo que pensaban los judíos, ¿no? Que Jesús iba a destruir así sus costumbres y sus culturas y que lo iban a seguir. Y sí pasó, ¿sí me entiendes? O sea, Jesús es el hombre más conocido sobre la faz de la tierra, ¿sí me entiendes? Es el que predicamos, ¿no? O sea, y él mismo dijo, ¿no? Y cuando se predique este evangelio, ahora sí, en todo el mundo será el fin, ¿no? Y eso es lo que esperamos todos los creyentes. Y le deberíamos de decir a Dios que alargue más el tiempo y que se mueva más. Porque cuántas almas se van a perder, ¿no? O sea, eso es lo que debería de decir todo creyente. Señor, alarga el plazo. ¿Cuál es el carácter de Dios? El carácter de Dios es tardo para la ira, grande en amor y misericordia, que hace pacto con generación de millares de que lo aborrecen. ¿Cómo debería de ser el cristiano? Ya, Señor, ya ven, porque mi vida es un desastre, me pasan mil cosas y todo. O debería de estar orando por las almas. Y aplaza el tiempo, Señor. Y dale tiempo al pecador a que se arrepienta y ayúdanos a predicar. Y en donde estés, a lo mejor aunque no vengan aquí, pero estás sembrando semillas. Y tú le estás predicando de Cristo. ¿Qué estás haciendo? ¿Nada más te estás dedicando más al mundo y menos a Dios? ¿O qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Como creyentes? ¿Sí me entiendes? O sea, tenemos que predicar a Cristo. ¿Sí me entiendes? A eso está la iglesia hecha, para predicar la verdad. No para que tú te deleites en la tierra y hagas lo que hagas. ¿Sí me entiendes? Si Dios te lo da, gloria a Dios. ¿Sí me entiendes? La añadidura. Pero el cristiano estamos aquí para predicar la verdad. Ahora el verso 15 dice así, fíjate el verso 15. Dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Por qué tenía Esteban el rostro de un ángel? ¿Qué era lo que representaba? ¿Te acuerdas de Daniel? ¿Has leído el libro de Daniel? Y dice que los caldeos comían la carne y todo, ¿no? Lo sacrificado a los ídolos. Pero Daniel, ¿qué hizo? Propuso su corazón para no contaminarse de la mesa del rey.
Y dice que cuando estaban delante de Nabucodonosor, ellos como se veían resplandecientes, ¿no? Con el rostro así. ¿Y qué era lo que estaba mostrando Esteban? Como el rostro de un ángel, porque tenía paz en su corazón y estaba mostrando la presencia de Dios, estaba confiando en Dios. A pesar de ser martirizado y a pesar aún que te pasen mil cosas, y te puede estar así, tú de repente le puedes preguntar, yo he conocido hermanos y de repente le están pasando mil y un cosas y todo, y así te cuentan su testimonio y tú ves que el tuyo es nada a comparación de ellos, pero de repente los ves con la paz de Cristo, ¿sí me entiendes? Y así estaba Esteban en ese momento, o sea, Esteban tenía la paz de Dios y sabía en quién estaba confiando, ¿sí me entiendes? Y así debemos de estar los cristianos, ¿sí me entiendes? O sea, si nosotros nos estamos afligiendo y preocupando por todo lo que pasa o lo que sucede o por la reforma arancelaria y todo, ¿sí me entiendes? ¿En qué estamos viviendo? ¿En quién estamos confiando? ¿Sí me entiendes? Pero si realmente estamos confiando en Dios, o sea, eso es lo que mostraba Esteban. Iba a ser martirizado, o sea, a veces nosotros nos quejamos por las cosas que nos están sucediendo en la tierra y lo que estamos viviendo y lo que estamos pasando. ¿Sí me entiendes? Pero él iba a ser asesinado. Sabía que estaba a minutos de llegar al Señor. Pero tú como cristiano a veces, ¿qué haces? O sea, si estás descansando en Cristo, si estás poniendo tu confianza en Dios, o la estás poniendo en tu intelecto, en tu carne, o en lo que ves. ¿Sí me entiendes? O sea, como creyente, ¿en quién debes de descansar? ¿En quién debes de reposar? En Cristo. ¿Qué te dice la Biblia? Vengan a mí todos los que están cansados, cargados y afligidos, porque yo los haré descansar, porque mi yugo es ligero y mi carga es fácil. Tenemos que reposar en Dios en todo, tenemos que confiar en Dios en todo. Si tú estás viendo que en tu trabajo hay así, de repente están corriendo a todos, está pasando esto, aquello, ¿sí me entiendes? Debes de confiar en el Señor, ¿sí me entiendes? O sea, confía, Él te va a proveer en todo. Si estás viviendo cosas duras, confía en el Señor, no confíes en ti mismo, ¿sí me entiendes? Si estamos confiando en nosotros mismos, no estamos confiando en Dios. Y Esteban en ese momento estaba confiando en Dios. Fíjate, el rostro de Esteban no tenía ese parecer manso, suave, angélico. Tenía ese parecer manso, suave, angélico, que vemos en tantas pinturas. Ni tampoco era de juicio estricto e ira. En lugar de eso, su rostro reflejaba la perfecta paz y confidencia de uno que conoce y confía en Dios, en su Dios. O sea, ¿en quién debemos de confiar? ¿En quién confiamos? Oye, es que está pasando tantas cosas en el mundo, pues tú dedícate a predicarlo. ¿Sí me entiendes? Cuando menos veas, el Señor ya nos quita de aquí, ¿no? ¿Sí me entiendes? O sea, ¿en quién confías? ¿En tu intelecto, en lo que ves, en lo que pasa? ¿O realmente estás confiando en Cristo? Fíjate, en lugar de esto, dice, su rostro tenía la misma reflejada gloria que Moisés tenía mientras vio a Dios de manera íntima. Cuando Moisés sube al monte del Sinaí, ¿qué hace? O sea, su rostro que reflejaba la presencia de Dios. ¿Sí me entiendes? ¿Y qué debemos de tener? Paz en nuestro corazón. Si estamos viviendo como cristianos todos afligidos y nos está zarandeando como trigo Satanás, como le dijo a Pedro en el huerto de Getsemaní, si me entiendes, es porque estamos confiando en nuestras fuerzas, o tal vez también a lo mejor estamos haciendo malas cosas, si me entiendes, como creyentes. Pero ¿qué tienes que hacer? Dedícate a la oración. No confíes en ti mismo, ora más. Busca más del Señor, búscalo más a través de su palabra. No confíes en ti, confía en Él. Él es tu escudo, tu fortaleza, tu galardón, tu castillo, tu roca. ¿Sí me entiendes? Si tú estás confiando en lo que ves, si tú estás confiando en lo que pasa, no estás confiando bien en Dios. El día miércoles que estábamos hablando, que decíamos, ¿no? Si tú tuvieras fe tan fuerte, podríamos decirle a una montaña, échate al mar, y ella obedecerá. Porque todo lo que pidiéramos en oración conforme a la voluntad de Dios, no será hecho, ¿no? Pero es conforme a la voluntad de Dios, no conforme a nosotros. Si nosotros queremos todo así, a nuestras fuerzas y todo, pues a veces Dios no va a responder. O sea, Dios no responde capricho, Él hace su voluntad y tenemos que siempre decir que es Señor. O sea, yo antes me acuerdo que toda mi oración estaba alineada más a cosas materiales, ¿no? Y ahora mi oración está más alineada a que me cambie, porque digo, Señor, cámbiame. Hazme uno de nuevo, cambia mi pensar, cambia mi sentir, ayúdame a no amar al mundo. Si me entiendes, tu alineación debe de estar alineada a eso. Porque si no estamos afligidos, porque si tú estás amando al mundo, si tú estás amando a lo que está aquí, pues te vas a afligir, te vas a angustiar, te vas a preocupar, te vas a entristecer, te vas a irar. ¿Sí me entiendes?
Pero si tú estás confiando más en el Espíritu, estás caminando por fe como caminó Esteban, como caminaron los discípulos, los apóstoles. Estás caminando por fe y no estás caminando por vista. Fíjate, dice, el rostro de un ángel. Su rostro no estaba lleno de miedo o terror, porque él sabía que su vida estaba en las manos de Dios y que Jesús nunca abandona a su pueblo. ¿Tu vida en quién está? ¿En manos de quién? O sea, si Él te escogió, ¿no? Tú eres pueblo elegido, ¿no? Eres cristiano, ¿no? O sea, recibiste al Señor, recibiste la palabra. ¿Y tú qué eres, no? Pueblo elegido. ¿Y quién te está cuidando? El que guarda a Israel nunca vela. ¿Y nosotros qué somos? La Israel espiritual. Y dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. O sea, ¿quién te está cuidando? ¿Quién está guardando tu casa? ¿Quién está guardando tu integridad? Cuando Él ya quiera, ya te dice, te desconecto, ya vámonos a casa. ¿Sí me entiendes? Pero ¿quién te está cuidando? ¿Quién está guardando tu vida, tus familiares, tu entorno, todo? ¿Quién lo guarda? ¿Sí me entiendes? El que guarda a Israel nunca duerme. Fíjate, dice, Esteban estaba a punto de la muerte y él sabía que estaba en mejor lugar, pero Dios te ha dicho en Josué 1:8, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Así como estuve con Moisés, así estaré con ustedes. Fíjate, ahora, en Mateo 28:20, y yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y Efesios 6:10, Pablo te dice, fortaleceos pues en el Señor y en el poder de su fuerza. Y puedes leer muchos versículos donde dice, yo soy Jehová tu Dios, no temas y no desmayes, porque yo te sustento con la diestra de mi justicia. La diestra representa el brazo fuerte, ¿no? Y entonces, ¿quién te está sustentando? ¿Quién te está guardando? Pero ¿en quién estás confiando tú más? ¿En quién estamos confiando? ¿En Dios o en lo que vemos o en lo que pasa? Vamos a orar, ¿va? Hasta que acabamos. Señor, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor. Pues sabemos, Señor, que pues, somos pecadores, Señor, cada uno de los que estamos aquí, Señor. Sabemos que a veces fallamos, Señor, nos preocupamos, nos afanamos, Señor. A veces también nos entristecemos, Señor. A veces vemos más el problema, Señor, que a ti, que eres un Dios grande, un Dios poderoso, Señor. Y pues así como los discípulos, Señor, predicaban la palabra, Señor, también para enseñar a la iglesia, Señor, y se dedicaban a orar, Señor, pues también haznos unos hombres, unas mujeres de palabra, de oración, Señor, que realmente te busquemos, Señor, que no busquemos los afanes de este siglo, Señor, sino a ti, mi Dios, porque realmente te necesitamos como hombres, Señor. Necesitamos más de ti, Señor, y menos de nosotros, Señor. Quita de nosotros, Señor, todo lo que nos angustie, todo lo que nos aparte de ti, Señor. Quítalo, Señor, y ayúdanos, Señor. Cámbianos, Señor, y danos esta paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento y toda barrera, Señor, que el mundo no conoce, Señor, y que tú nos des esa paz, esa confianza como Esteban la tuvo, Señor, porque tú nunca nos has dejado, Señor. Tú has dicho en tu palabra, Señor, que yo estaré con ustedes, Señor, hasta el fin de los tiempos, Señor. Bendice a cada uno de los que están aquí, Señor. Sé tú en sus vidas, guárdalos, Señor. Líbralos de todo mal, Señor, y ayúdales, Señor, del todo, Señor. Que tú seas en todo lo que hagan, Señor, y que pues tú estés en primer lugar, Señor, y abre su entendimiento, Señor, y que pues también podamos presentar nuestros miembros, Señor, no como instrumentos de iniquidad al pecado, sino a ti, Señor, y que también pues tú nos transformes, Señor, por medio del entendimiento, Señor, para que conozcamos cuál es la voluntad, Señor, perfecta y agradable a ti, Señor. Bendícenos, Señor, te lo pedimos, Señor, y guárdanos. En el nombre de Jesús, Padre, oramos. Amén y amén. Amén.